Hoy 7 de junio en Interfaz, te mostramos un método alternativo de enseñanza que está dando mucho de qué hablar. Nuestra casa, la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública, es sede del foro Experiencias en el uso de las TIC para la inclusión y la calidad de la educación. ¿Te interesan las carreras relacionadas con la computación? Tenemos los detalles de la Expo ESCOM 2018 sobre estas carreras del Instituto Politécnico Nacional. Nos acompaña en Interfaz la doctora Adriana Pacheco, investigadora de la Universidad de Austin, Texas, para platicar sobre la oferta educativa de esta universidad. Es jueves de Rebotando Ideas y Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, nos aclara nuestras dudas sobre el próximo proceso electoral. Canadá le da un uso pedagógico a la realidad virtual. ¿Quieres saber cómo lo hacen? Descúbrelo más adelante. Entérate cómo un proyecto busca acercar a las mujeres a la ciencia y tecnología. ¿Te son difíciles las matemáticas? Aquí te contamos de un nuevo método de enseñanza en la materia. Y en los deportes, la segunda parte del modelo deportivo de la Universidad de Guadalajara. No le cambies, esto es Interfaz. Muy buenos días, amigos de Interfaz, es un verdadero placer saludarlos esta mañana de jueves con mucha información. Estaremos teniendo un programa especial, Ana Cris, porque nos estaremos enlazando en vivo en este evento que ya lo adelantábamos sobre las nuevas experiencias en el uso de las TIC, que son estas nuevas tecnologías de la comunicación para la inclusión y la calidad en educación, que se estará llevando aquí mismo en las instalaciones de televisión educativa, en nuestro foro hermano, en el foro A. Así que les estaremos haciendo enlaces en las distintas participaciones. Estará el subsecretario, dos subsecretarios de Educación Pública, el licenciado Antonio Ávila Díaz y también el maestro Javier Treviño Cantú. Así que pues un programa muy completo, Ana Cris, muy interactivo. Así es, Omar, tecnologías de la información y la comunicación sumamente relevantes para la educación en nuestros tiempos. Hablaremos también de matemáticas, hablaremos de la oferta educativa de diferentes universidades como la Universidad de Austin, también como la Universidad de la UDG en materia deportiva. Saludamos con muchísimo gusto a Griselda Yebra, que nos permite comunicarnos con ustedes también a través de la lengua de señas mexicana, y les damos la bienvenida a esto que es Interfaz. Así es, Ana Cris, vale la pena descubrir en el aprendizaje diversas formas de enseñanza. Existen modelos validados internacionalmente que asumen estrategias que van dirigidas a potenciar en el joven formas de pensamiento y aprendizaje a partir de la comprensión lectora y de las matemáticas. Otros sistemas de aprendizaje en profundizar el conocimiento y práctica de las artes. Algunos más en lograr que los pequeños adquieran independencia física y psíquica, o bien quienes apuestan en desarrollar habilidades cognitivas. Aunque todas válidas e importantes en el reconocimiento de su metodología, sobre todo en la etapa de la primaria y la secundaria, la combinación de sus elementos también debe estar sustentada en la competencia integral de los jóvenes para afrontar los retos que les espera en la etapa de la preparatoria y la universidad, y que logren abarcar los conocimientos a la par de la educación tradicional y enfrenten los exámenes de admisión. Aquí es donde estas etapas o alternativas educativas que ya hemos venido revisando a lo largo de esta semana, vale la pena hacer hincapié que cuando los jóvenes terminen su educación primaria y o secundaria estén aptos para afrontar los exámenes que se afrontan en las grandes universidades, tanto públicas de nuestro país, y que por cierto están rankeadas en muy buenas posiciones. Es el caso, por ejemplo, de la UNAM. Precisamente veamos un reportaje especial de nuestro compañero Omar Vera sobre un método de enseñanza que combina tecnología de punta y comprensión científica. La educación es un proceso dinámico. Actualmente hay diversas corrientes pedagógicas que proponen iniciar un revolucionario cambio en la forma de enseñar y de aprender.
Las demandas de la sociedad actual exigen que las escuelas formen a individuos creativos, emprendedores, críticos y competentes en las tecnologías de la información y comunicación. Mujeres y hombres con responsabilidad social, capaces de adaptarse a distintos ambientes laborales. Si nosotros visualizamos lo que era la educación hace 100 años y lo que es la educación de ahorita, realmente no ha habido una transformación. Seguimos enseñando y aprendiendo de la misma manera. Entonces, realmente no ha sufrido una renovación, una actualización, un cambio, no nada más en México, sino en el mundo. Notion es un ecosistema de innovación dedicado al desarrollo e implementación de herramientas pedagógicas innovadoras. Busca responder a los principales retos de la educación a partir de la construcción de ecosistemas digitales de aprendizaje que ofrezcan a los alumnos mejores herramientas para hacer frente a los desafíos globales. Es un integrador de soluciones que le van a permitir al colegio hacer varias cosas. En primer término, integrar tecnología de manera eficiente, porque es algo que requieren en esta era digital que estamos viviendo. También le permite realmente ofrecer a los alumnos contenidos relevantes y significativos, pero sobre todo la construcción de competencias que ellos requieren para vivir una realidad en un siglo XXI que implica un dinamismo económico y un dinamismo social que antes no se conocía. A un año de su implementación, este emprendimiento educativo es utilizado por más de 15,000 niños en 40 escuelas particulares en todo el país y a partir del ciclo escolar 2018-2019 comenzará a implementarse como programa piloto en algunas escuelas públicas del estado de Michoacán. Notion es una estructura bastante robusta. Primero, parte de Notion es la escuela donde iniciamos toda esta aventura, Barmon School, que empezamos esta aventura hace 24 años. Y después de ahí viene toda la parte de Notion, que somos vecinos, estamos juntos, que es toda la casa editorial. No nos gusta llamarnos una editorial porque no estamos basados en papel, sino usamos alta tecnología. Entonces somos una casa productora educativa. Y en esta casa productora educativa Notion tenemos 300 colaboradores. Y dentro de esos 300 colaboradores, pues tenemos diferentes especialidades y diferentes áreas donde desarrollamos todo el contenido. El desarrollo de su plataforma educativa está a cargo de 4 departamentos. En el departamento de contenidos se desarrolla el currículo, que, apegado a los requisitos obligatorios de la Secretaría de Educación Pública, propone un sistema de resolución de retos basados en las competencias educativas del siglo XXI. Esto siempre apegado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas. En el Departamento de Creación de Contenidos estamos divididos por secciones, desde preescolar hasta secundaria. Trabajamos con los niños a través de retos. Son 8 retos a lo largo del ciclo escolar y todos estos retos lo que tienen es que hay que solucionar una problemática de tipo global y al mismo tiempo van aprendiendo todos los conocimientos y todo lo que necesitan para también sacar el grado conforme a la Secretaría de Educación Pública. Una de las mayores innovaciones de esta Casa de Desarrollo Educativo es la sustitución del libro por una tableta electrónica, dispositivo que guarda el ecosistema educativo de Notion y a través del cual también se evalúa y da seguimiento al aprendizaje. Yo soy director del área de tecnología. Nosotros aquí desarrollamos las soluciones tecnológicas tanto internas como externas. Nosotros, en conjunto con las diferentes áreas, analizamos lo que queremos ofrecer hacia las escuelas, hacemos una documentación extensiva, hacemos la propuesta de las pantallas, la usabilidad, la experiencia del usuario y entonces pasamos esto a nuestra área de desarrollo. Con esa información, pues nosotros pues tenemos una gran responsabilidad de analizarla, de generar nuestras hipótesis, generar nuestros hallazgos y compartir estos datos. Desde que se inició el proyecto de Notion, la idea era crear nuestros propios contenidos, no depender de lo que hay, de lo que existe, ¿no? Porque muchas veces tienes que comprometer el contenido para que los materiales de apoyo que existen se adapten. Y aquí, en lugar de adaptar nuestro contenido a lo que hay, si no lo hacemos. Se junta el académico con el área de preproducción, que tenemos guionistas, tenemos storyboardistas, tenemos todo. Una vez que está el storyboard, llega aquí al foro y nosotros hacemos la producción. La cadena de producción empieza en la generación de contenidos, el desarrollo audiovisual, diseño de plataformas y el contacto a colegios aliados, para finalmente ponerlo en las manos de los alumnos y mentores. Cabe recalcar que en este sistema el maestro es un facilitador del aprendizaje, más que el centro del salón de clases.
Una vez que todo este proceso se da, llegamos al Departamento de Desarrollo Profesional con un equipo de trainers o capacitadores para ayudar a los docentes en este proceso de romper paradigmas, de entender el ecosistema y llevarlo a cabo. La magia por la que estamos trabajando aquí y queremos verla suceder es cuando vemos a los alumnos que ya interactúan con el ecosistema y van cambiando su manera de aprender, su manera de interpretar la cultura, su manera de lograr nuestro objetivo, que es impactar a sus comunidades y al mundo con cosas pequeñas o grandes, ¿no? Desde 2016, sus fundadores, Noemí y Noel Traynor, son asesores del proyecto Educación 2030 del Directorado de Educación y Habilidades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En 2017, Notion fue reconocida como la empresa emergente más importante en innovación educativa a nivel primaria y secundaria en Latinoamérica por Global EdTech. Ahora vamos a la cápsula que nos comparte la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Y es que en esta ocasión nos presenta a jóvenes autores de la literatura moderna mexicana, los cuales nos narra su paso como lectores a generadores de letras. Hoy conoceremos la historia de la escritora Lola Ancira. ¿Cómo te volviste lectora? Fue gracias a mi mamá, porque solía regalarme muchos libros cuando era niña, como cuando tenía 9, 10 años. Y también en la primaria teníamos un tipo de club de lectura en el que teníamos que leer un libro por mes, entonces sí. Pero nunca lo sentí como una obligación, más bien siempre lo tomé como un gusto y me emocionaba terminar los libros y empezar con otro y intercambiarlos con mis compañeros y que mi mamá llegara con un título nuevo y todo eso. ¿Qué lees actualmente? Yo creo que más a mis contemporáneos y sobre todo narrativa, cuento y novela. Sobre todo lo que están premiando ahorita, como los premios de FETA, los que tienen anualmente. Y pues básicamente eso, porque también quiero saber como qué voces están premiando, qué se está leyendo actualmente, qué se está moviendo en el campo editorial. Y tiene también que ver un poco con mi trabajo porque tengo que estar como metida en lo que está en lo actual. ¿En qué momento te volviste escritora? Todo empezó en la prepa, también tiene que ver la escuela mucho con eso, porque en las primeras clases de español nos dejaron justo hacer un cuento. Y a partir de eso la experiencia me gustó tanto que seguía haciendo más cuentos y mis primeros lectores, que no eran para nada especializados, me decían que eran buenos y yo les creí, entonces pues seguí escribiendo, creo que mejoré un poco mi técnica y la narrativa y pues nada, me encantó saber que yo podía crear lo que me encantaba leer también. No al mismo nivel, claro, pero así empecé. ¿Qué escribes actualmente? Estoy creando un proyecto nuevo de cuento. Estoy yendo al taller de Orlando Ortiz en la Fundación para las Letras Mexicanas y al segundo o tercero cuento que llevé nos dimos cuenta que mis personajes tienen problemas siempre, ¿no? Que tienen problemas mentales o algún tipo de síndrome o de mal. Entonces lo tomamos para unificar todos los cuentos que he estado llevando y a partir de un personaje con algún problema desarrollo una historia y espero tener 10 cuentos aproximadamente para poder cerrar ese proyecto y también mandarlo a concursos o a editoriales. Ayer tuvimos aquí en el estudio de Interfaz a nuestra compañera Elis de León, una de las generadoras de información de la Agencia Informativa de Educación de México. Ella se fue hasta Tlalpujahua, en Michoacán, e hizo un trabajo especial sobre un evento muy importante. Esta que le vamos a presentar es la segunda entrega de este trabajo sobre el Congreso Internacional de Historia y Ciencias Sociales, donde se habló de la importancia de la novela como fuente de información histórica. Veamos. A principios del siglo XX, la mina de las 2 estrellas en Tlalpujahua, Michoacán, fue la primera productora mundial de oro. Convertida ahora en museo, ha sido sede de las 3 ediciones del Congreso Internacional de Historia y Ciencias Sociales, que este año recibió a 285 ponentes nacionales e internacionales. Las ponencias se complementaron con otras actividades. No solamente es el estar en el salón discutiendo,
Si no hay presentaciones de libros, como han visto, hay conferencias magistrales, están las exposiciones gastronómicas. Entre los temas expuestos, el doctor Jorge Elías, director de Publicaciones y Fomento Editorial en Santa Marta, Colombia, abordó el papel de la novela como fuente de información histórica en el análisis de las dictaduras del siglo XX. Esta literatura, desde los 60 hasta los 80, a través de narraciones históricas, con esas fábulas, con esas leyendas, se decían las cosas, ¿no? De quiénes eran los dictadores, de las masacres que hacían, de la violencia del Estado, de cosas que al final pues iban en contra de derechos humanos, derecho internacional humanitario, de violaciones, de victimizaciones. Narraciones de la pluma de Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier y Miguel Ángel Asturias dan seña de realidades sociales y políticas. De lo que sí está claro que es una fuente de contexto, marca un periodo determinado de la historia, puede mostrar algunos aspectos políticos, sociales, económicos, tecnológicos, de lo que en algún momento dado esa situación le correspondió al momento en que ocurrieron los hechos, y ayudan a comprender ciertas cosas. A veces el historiador no puede contar. El Congreso contribuye además con la difusión de espacios como el Museo Siglo XIX, rebasando al mismo tiempo las fronteras de la mina con la derrama económica al municipio de Tlalpujahua. El comité organizador tiene la intención de incrementar la sostenibilidad del Congreso, incluyendo a familias del municipio de Tlalpujahua, a través de una visión económica solidaria. La idea es que el próximo año, si se puede, que yo espero que sí, es que muchos jóvenes que a lo mejor vienen limitados de dinero, lleguen con familias, aunque sean las familias de escasos recursos, y que esos jóvenes dejen su recurso en esa familia. En la próxima edición del Congreso se planea llevar ponencias a jóvenes en comunidades alejadas. Pues interesante, Ana Cris. Además de hermoso este lugar, Tlalpujahua, un pueblo mágico muy cerca de la Ciudad de México. Pues sí, entre lo que es Toluca, lo que es Michoacán, muy cerca de la Ciudad de México, como a 2 horas seguramente. Pero bueno, este tipo de eventos son muy importantes porque nos hace reflexionar precisamente sobre estos temas de Iberoamérica. Exactamente, y además es muy relevante que, como lo veíamos en este trabajo especial de Elis de León, se lleven los congresos académicos con un alto nivel a comunidades como lo son Tlalpujahua y que además se generen alrededor de ellos actividades dentro de la comunidad que reactiven socialmente y por supuesto también académicamente a esas zonas que muchas veces pues no están en el centro de estas disertaciones pues de nivel académico, ¿no? Estuvo ahí el director de Televisión Educativa Cubana, nuestra par en el caso de la isla. Y bueno, pues por supuesto se compartieron muy buenas impresiones, experiencias de lo que hace cada una de las casas televisoras educativas. Sabemos que Cuba tiene un muy buen sistema educativo, México está en esa transición, así que siempre ayuda a compartir y enriquecer este tipo de eventos. Vamos a una pausa, regresamos, esto es Interfaz. ¿Te has encontrado alguna vez con personas que viven y piensan totalmente diferente a ti? Inscríbete al curso en línea Mi Encuentro con la Diversidad a través de la plataforma México X y conoce más. El inicio de clases es el próximo 9 de julio. No te lo pierdas. Y bueno, esta mañana tenemos el honor y el placer de que nos acompañe en el estudio de Interfaz la doctora Adriana Pacheco. Ella es investigadora de la Universidad de Austin, allá en Texas, y pues con ella hablaremos de todo el gran trabajo que realiza esta universidad. Muchísimas gracias, doctora, y por supuesto un gran honor que nos acompañe, que usted esté haciendo una gran labor ahí en la universidad. Encantada, muchísimas gracias por la invitación y por abrir estos espacios a los que estamos preocupados por la educación. Doctora, tenemos entendido que pues la Universidad de Austin realiza actividades también muy importantes con países como México.
¿Cuáles son algunas de estas actividades que se están llevando a cabo? Pues tenemos varias actividades. Por ejemplo, abrimos una oficina en la Ciudad de México que se llama UTAMI, sí, que es Universidad de Texas, AMI, en donde nosotros hacemos encuentros entre investigadores de varias universidades con proyectos que tenemos ya dentro de la Universidad de Texas en Austin. También apoyamos para hacer intercambio de estudiantes que quieren hacer posgrados en nuestra universidad. Hay becas muy buenas que se han hecho con CONACYT, que ha sido un gran aliado de la universidad. Y tenemos, por ejemplo, el proyecto de Context, que son becas para estudiantes de doctorado que quieren hacer investigación, o la Matías Romero, que es otra beca muy importante que lleva muchos investigadores de México a Estados Unidos. También tenemos proyectos para estudiantes que quieren hacer el posgrado allá, y a veces el problema para hacer el posgrado es que no hablan bien inglés. Entonces se les ayuda para que aprendan el inglés suficiente y puedan presentar exámenes como el TOEFL o como el GRE, que es cuando estudian un doctorado en humanidades, o el GMAT, que es cuando estudian un doctorado o una maestría en matemáticas o ciencias. Y ahí tenemos otros aliados buenísimos, por ejemplo, Citibanamex tiene un proyecto que se llama Jóvenes de Excelencia, entonces con ellos se consiguen becas para que los estudiantes estudien, aprendan inglés al nivel suficiente para pasar los exámenes. A veces son brillantes, tienen muy buenas calificaciones, tienen todas las ganas de hacer un posgrado, pero no tienen el nivel del inglés para pasar los exámenes. Ya más adelante nos dirá esas direcciones para poder profundizar, o quienes nos ven puedan acercarse y experimentar los requisitos, los tiempos, en fin. ¿Cómo desde su perspectiva, muchos hablan de la relación México-Estados Unidos en materia comercial, las fronteras, etcétera, pero en materia educativa, ¿cuál ha sido su percepción, o más bien su realidad sobre estos intercambios en general de los jóvenes mexicanos con los estadounidenses y viceversa? ¿Qué tan rico es este fenómeno de intercambio entre México y Estados Unidos? Es muy rico y es muy abundante. Mucha gente piensa que las relaciones entre Estados Unidos están muy lastimadas por los últimos discursos políticos, y yo creo que ha pasado lo contrario. Ha habido como un auge de México en el corazón de los americanos. En nuestra universidad, nuestro presidente, el doctor Gregory Fembes, tiene muchísimo cariño para México, y tenemos un equipo muy grande que trabaja en muchas áreas que nadie lo pensaría. Por ejemplo, agua, energía, proyectos grandes con agua en la frontera norte, en energía, todo lo que es extracción, también de asesoría, todo lo que es cuestión de salud. Acabamos de tener un seminario enorme que se llamó Puentes, que estuvo coordinado por el Centro México, el Mexico Center, en donde fueron varios médicos de varias instituciones prestigiadas de México allá a nuestra universidad. Fueron 2 días en donde estuvieron trabajando en pareja para atacar problemas muy fuertes que muchas personas no saben que tenemos en el país. Por ejemplo, el problema de los embarazos prematuros, el problema de la obesidad, que ese es uno de los que más se menciona, pero también tenemos problemas de suicidios, de depresiones. ¿Qué está pasando con los migrantes? La cuestión de la salud de los migrantes que están regresando al país. Ahora, algo que tenemos que entender es por qué tendríamos que ir a estudiar fuera, o por qué tendríamos que recibir estudiantes de fuera. La respuesta es muy fácil. Es la única manera en que nosotros podemos actualizarnos, podemos incluirnos en la conversación a nivel internacional y aportar. México aporta muchísimo. Tenemos profesores de muy buena calidad en instituciones muy buenas, tanto privadas como públicas. Ahora, nuestra universidad es una universidad pública, tenemos 50,000 estudiantes, o sea, es enorme, y junto con lo que son profesores y todo lo que es las oficinas administrativas, somos 70,000. Es una universidad de las más importantes del país, de Estados Unidos, y es una de las universidades que más está a la vanguardia en cuestiones de investigación. ¿Tiene el dato de cuántos mexicanos estudian, más o menos? El dato varía mucho, porque tendríamos que preguntarnos si son nada más intercambios por un semestre, intercambios por un verano, toda la carrera, si son intercambios nada más por un año dentro de la carrera, o nada más para hacer investigación. Lo que sí les puedo decir es que nosotros tenemos la biblioteca más grande del mundo fuera de México, en Estudios de México, sobre documentos de México. Es la Biblioteca Benson, que está insertada en un instituto que se llama Lilas, que es precisamente para hacer Latin American Studies, ¿no? Estudios latinoamericanos. Y ahorita estamos en negociaciones también para hacer algún encuentro con un fondo precioso que tienen ustedes acá en la Ciudad de México, que se llama el Centro de Estudios de Historia de México,
en donde muchos de los documentos que tienen acá, nosotros tenemos lo que falta del otro lado de la frontera, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a este acervo? Pues a lo largo de muchos años muchas personas han vendido, muchas personas han hecho intercambio y estamos repatriando algunos documentos incluso en el país, lo cual es maravilloso. Interesante, sí. Doctora, ¿qué tan difícil es acceder a la Universidad de Austin? Obviamente para los americanos, pero también para estudiantes del resto del mundo y por supuesto latinoamericanos, mexicanos que quieran pues participar con ustedes en posgrados o incluso en licenciaturas. Yo creo que lo más importante es entender qué es lo que tiene la universidad como oferta educativa. Claro. Lo segundo es ver cuáles son las opciones para conseguir becas para financiar los estudios. Que eso yo creo que es un cuello de botella enorme. Muchas veces sabemos que hay becas, pero no sabemos cuáles son las becas. Entonces, acercarse a instituciones, por ejemplo, como el CONACYT. Hay una beca muy interesante que es la Fulbright, sí, que muchos estudiantes una de las mejores, muy generosa. Sí. Pero también hay becas chiquitas de verano, por ejemplo, en donde va uno a un primer acercamiento, entiende uno cuál es la dinámica de la universidad. Entonces, contestando tu pregunta, es complicado si uno no tiene la información. Y muchas veces saliendo los alumnos de la preparatoria, yo recomiendo más que se vayan a hacer un posgrado, o sea, también la carrera, obviamente, pero si a veces sienten que todavía no están listos, entonces el posgrado podría ser una buena opción. Hay muchísimos mexicanos, muchísimos extranjeros en nuestra universidad, somos una universidad que acepta mucho la diversidad cultural y al contrario, queremos tenerlos allá. Y para mí, en mi corazón, yo soy mexicana y también soy americana. Es muy importante para mí reunir a mis dos países que tanto quiero, que son México y Estados Unidos, trabajar por la educación, que creo que es el problema más importante de nuestro país. Claro. Pues muchísimas gracias, doctora Adriana Pacheco, investigadora de la Universidad de Austin. Tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría que pudiéramos acercarnos para que jóvenes que vienen de la Universidad de Austin a México a hacer algunas prácticas, ya nos contabas, también podríamos platicar con ellos, así que más adelante podremos abordar este tipo de perspectivas desde los estudiantes. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, regresamos, esto es Interfaz. Y dio comienzo la ESCOM 2018 del Instituto Politécnico Nacional, una feria en la que los alumnos de la Escuela Superior de Cómputo muestran sus proyectos académicos. La Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional dio inicio a la 23ª edición de la Expo ESCOM, un encuentro en el que los estudiantes de la carrera de Sistemas Computacionales muestran sus proyectos. La preparación es desde el inicio, los profesores vamos dando ciertas instrucciones para que ellos desarrollen una idea. Generalmente nosotros damos la parte teórica y ellos son los que se encargan de desarrollar los proyectos para que sus demás compañeros los conozcan. Dentro de la exposición se puede observar el proceso de formación de los futuros ingenieros. Personalmente digo que sí sirve mucho, ya que, como lo mencioné, te hace enfocarte más en la materia, aprender mejor los temas, y es algo que, bueno, muchas veces no lo valoramos y muchas veces no lo hacemos. Entonces siento que POSCOM te ayuda mucho a dedicarte a enfocarte más a tus materias. Esta muestra también representa una excelente oportunidad para que los alumnos desarrollen la capacidad de explicar proyectos que desarrollaron ellos mismos en distintas materias, ya que al final de su carrera se les pide un trabajo para que puedan egresar y titularse. La muestra tiene el objetivo de que otros alumnos conozcan los trabajos que se realizan en las materias optativas y de esta manera canalizar vocaciones. Estamos en la materia de redes de computadoras y estamos más que nada enseñando, mostrando nuestro trabajo, nuestros proyectos, explicando a las personas que lleguen más o menos de qué trata la materia. Ayuda a nuestros compañeros que no han tomado la materia para que vayan guiándose, que sepan qué es lo que van a aprender, qué es lo que se tienen que, para que se vayan empapando, ven los diferentes profesores que dan esa materia, nosotros ven los trabajos que dejan y a nosotros nos ayuda para que practiquemos lo que hemos aprendido. La Expo ESCOM se realiza también con el fin de abonar a los conocimientos teórico-prácticos de los estudiantes. Los alumnos tienen acceso a conferencias con expertos en computación, talleres de ciencia y competencias robóticas. Diversas actividades, como justamente la exposición de proyectos. Invitamos a conferencistas también para que tengan los alumnos mayores referentes y completen su formación que les damos en las aulas, pero con esos conferencistas especializados.
También se realizan distintos concursos. Tenemos el concurso de matemáticas, el concurso de programación, el concurso de trabajos terminales y el concurso de digitales. De tal suerte que se genera un ambiente pues, de intercambio de ideas, de competencia, pero sobre todo de convivencia. ¿Estás interesado en estudiar la carrera de sistemas computacionales? Acude a esta muestra que estará abierta al público hasta este viernes 8 de junio en la Escuela Superior de Cómputo en la Unidad Académica Zacatenco. Bueno, pues interesante, Ana Cris, esto que estamos viendo, y está a punto ya de iniciarse estas voces importantes ahí en el Foro A de Televisión Educativa, precisamente como lo hemos venido diciendo, este día nuestra casa de trabajo, sede del Foro Experiencias en el uso de las TIC para la inclusión y la calidad en la educación. Entre los ponentes se encuentra el licenciado Antonio Ávila Díaz, subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a ver lo que está comentando. Semana de la Evaluación en América Latina y el Caribe. Con la presencia de expertos y especialistas como ustedes, no me cabe duda que este foro será no solo un punto de encuentro y coincidencia, sino también una cuna de intercambios, iniciativas y propuestas en favor de la promoción de la calidad en la educación. Como en el resto del mundo, en México tenemos que hablar en presente de la cuarta revolución industrial, esa que se ha encargado nuevamente de transformar no solo nuestra forma de producir, sino de pensar y también de vivir. En esta revolución 4.0, la innovación, la ciencia y la tecnología juegan un rol esencial que afecta a los ámbitos económicos, políticos y sociales. El cambio ya se ha dado. Las tecnologías de información y comunicación son una realidad irreversible. Así lo demuestra la presencia de los medios digitales en nuestra vida cotidiana. A nivel global, casi el 70% de la población es usuaria de teléfonos celulares y los de Internet han superado ya el 50%. A inicios de este año, la tasa de penetración de Internet en los países más avanzados en esta materia, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, es ya del 99%. La tendencia general en el resto del mundo ciertamente va hacia allá. En el sector educativo lo sabemos muy bien. Son cada vez más comunes los compromisos de la comunidad internacional para la integración en las TIC en la educación. Ejemplo de ello son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información o la Agenda Digital para América Latina, el llamado ELAC. Está claro, la incorporación de la tecnología es una herramienta fundamental para el desarrollo de nuevas habilidades indispensables como la creatividad, la coordinación, la organización, la solución de problemas y el pensamiento crítico. De hecho, la UNESCO considera que una sólida política sobre el uso de las TIC en educación tiene un efecto multiplicador a lo largo de todo el sistema educativo. En este sentido, no solo no podemos quedarnos fuera, sino que debemos ser pioneros y adelantarnos en el uso de las TIC. Con ello, las posibilidades son infinitas. El reto es aprovecharlo aun cuando nos enfrentamos a recursos limitados. En la Secretaría de Educación Pública y con la reforma educativa hemos buscado que nuestro país avance en esa dirección. En particular, la reforma ha demostrado ser un valioso esfuerzo y el medio para lograrlo y afrontar así los retos que nos impone la sociedad global. Ejemplo de ello es el uso de las TIC. En los últimos años se ha convertido en solución para muchos y variados procesos administrativos, de capacitación, de aprendizaje y de enseñanza en el aula que se han vuelto más sencillos, ágiles y dinámicos. Alumnos, docentes, directivos, administrativos y autoridades nos hemos beneficiado de ellos. El nuevo modelo educativo promulgado por la reforma considera el desarrollo de habilidades y herramientas digitales y computacionales como parte de los aprendizajes clave para los distintos niveles escolares. Iniciativas como la Coordinación General Aprende MX, su plataforma Aprende 2.0 e incluso el Sistema de Información y Gestión Educativa, el SIGED, son muestras exitosas del uso de las TIC que tenemos ya en nuestro sector educativo. Tenemos claro también que la realidad mexicana, así como la diversidad de condiciones y contextos que la caracterizan, exigen responsabilidad y cautela con estos cambios,
para que ellos nos permitan garantizar la equidad y la inclusión en materia educativa. Pues estamos escuchando las palabras de inauguración del Foro de Experiencias en el Uso de las TIC para la Inclusión y la Calidad en la Educación. Estas palabras pues a cargo del subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública. Está inaugurándose este foro que en las próximas horas aquí en nuestra casa pues estarán hablando de plataformas tecnológicas educativas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más. Esto es Interfaz. Omar, amigos de Interfaz, hoy es jueves de Rebotando Ideas. Hoy no está aquí con nosotros el consejero Mauricio Huesca, pero nos vamos a enlazar con él porque está recibiendo y nos va a explicar todo lo que tiene que ver con el voto chilango. Las personas que viven en la ciudad, bueno, más bien que son originarias de la Ciudad de México y que viven en todo alrededor del mundo. Vamos a ver qué nos preparó Mauricio. Así es, Ana Cris, una interesante plática. Mauricio, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana Cristina y Omar, amigos de Interfaz. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Esta mañana en Rebotando Ideas quisiera que me pudieran acompañar a un proceso muy delicado y muy importante que tiene un impacto especial en las y los residentes en el extranjero. Y es precisamente cómo ha venido marchando esta votación de los residentes o los chilangos y chilangas residentes en el exterior para la votación del 1 de julio. Y es que a partir del 21 de mayo, ellos ya debieron haber empezado a recibir la votación, o más bien la votación, el paquete electoral, en el cual vendrá, entre otras cosas, justamente la boleta electoral, en la cual ellos van a tener que marcar, o ya tendrían que haber marcado algunos de ellos, y ya lo hicieron, para poder mandar su voto desde el extranjero, depositarlo en un sobrevoto que es muy parecido a este es un modelo desde luego, pero es muy parecido a él. Ahí van a depositar su voto y enviarlo a la Ciudad de México. ¿Cómo fue el proceso para ellos? Bueno, pues ellos ya sabemos que tuvieron el proceso de inscripción en el listado nominal, tuvieron que haber solicitado su credencial para votar y bueno, pues ya también recibieron información sobre sus candidaturas en un político que es más o menos así, en el cual pues van a tener la información de todas las candidaturas registradas, cuál va a ser su currícula, sus propuestas de la campaña y desde luego tienen un video también en el cual con la lectura de estos símbolos que tienen aquí cada candidatura, ellos dieron un mensaje a todas las residentes y los residentes en el extranjero para pues explicar por qué quieren tener el voto de ellas y su apoyo desde el extranjero. Bueno, pues todas estas mexicanas y mexicanos residentes en toda parte del mundo pues ya empezaron a mandar sus votos. Tenemos cerca de 5,000 votos recibidos hasta ahorita, todavía nos restan cerca de 26,000 votos los que tenemos que estar recibiendo para efecto del 1 de julio. Tienen todavía la oportunidad, la ley nos dice, o bueno, más bien el proceso de depósito de votos nos dice que tienen que mandarlos 5 días al menos antes de que sea el día de la jornada electoral para que se pueda garantizar que llegue antes del 1 de julio. Y bueno, quisiera explicarles, Ana Cristina y Omar, cómo ha sido el proceso de recepción de votos. ¿Por qué no me acompañan a las bodegas de Tláhuac? Pues miren, déjenme explicarles que el personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que es el órgano encargado de la custodia y garantía de los paquetes electorales y de la votación residente del extranjero, está recibiendo precisamente estos sobres de la compañía UPS, que nos manda de todo el mundo toda la votación que ha estado llegando. ¿Qué hacen con estos sobres que llegan? Porque pues el proceso es muy sencillo. Ellos, pues como ustedes ven en las imágenes, extraen el sobre de UPS, toda la documentación que trae el sobre, entre ellos pues ahí van a encontrar sobres postales individuales para cada cargo de elección popular, los separan por cada entidad federativa, para el caso de la federal los resguardan para la federal y en el caso nuestro de la Ciudad de México pues precisamente concentra todos los votos de la Ciudad de México para poderlos agrupar y llevarlos a cabo o pasárselos al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Esto se llama mediante un escaneado de un código de barras del sobre de UPS, en el cual se extrae del sobre postal el voto del ciudadano. No en todo momento va a estar resguardada la Secretaría del Sufragio. ¿Por qué? Porque el sobre voto en el cual depositaron la boleta a la ciudadanía ya marcada va a estar resguardada, no se va a abrir hasta el día 1 de julio del día de la elección.
y de esta manera se va a resguardar la secrecía y la privacidad del voto. Una vez de que ya están clasificados los votos por cargo de elección, se entrega al personal de cada instituto electoral primero pues una relación impresa de todas las piezas postales, se genera un acta circunstanciada para que sepan la ciudadanía cuántos se registraron, se sube a un sistema informático y se mandan a cada entidad federativa. En el caso nuestro lo estaremos recibiendo todos los sobres de la Ciudad de México. ¿Cuándo se van a abrir estos sobres votos? Pues se van a abrir hasta el 1 de julio, es decir, aunque ya la votación está siendo recibida en la Ciudad de México, no se va a abrir por ninguna autoridad, por ningún partido político, sino por ciudadanos que van a ser insaculados o fueron ya insaculados para formar mesas directivas de casillas de residentes en el extranjero. Esta ciudadanía, que son vecinos de toda la ciudad, son los que van a abrir el día de la jornada electoral a partir de las 6 de la tarde los sobres que se recibieron para el caso de la Ciudad de México y los van a empezar a contar, desde luego, y van a levantar las actas para efecto de saber cuáles fueron las tendencias o las preferencias de la ciudadanía. Entonces, como a la fecha, pues, ¿cómo van los números, Ana Cristina y Omar? Se han recibido 5.360 sobres postales para la Ciudad de México, de un universo que se tienen que recibir de 28.616 chilangas y chilangos que así manifestaron su intención de votar desde el extranjero. Como les comenté en un inicio, la recepción de los sobres votos inició el 21 de mayo y se seguirá hasta 24 horas antes de que la jornada electoral del 1 de julio culmine. Ana Cristina y Omar, pues eso fue el proceso de recepción de votos de residentes en el extranjero. Pues les quiero agradecer a todos quienes ya mandaron sus votos desde el extranjero. Pues esta ciudad se los agradece muchísimo. Esperamos contar con el apoyo de ti, que estás todavía con tu boleta esperando ser enviada a la Ciudad de México. Ana Cristina y Omar, pues yo agradezco el espacio nuevamente y nos vemos el próximo jueves por allá. Con participación, todo funciona. Muchísimas gracias, Mauricio. Y bueno, continúan las actividades del Foro Experiencias en el uso de las TIC para la inclusión y la calidad en la educación. Vamos a ver la participación del subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú. De involucrarse mucho más en el conocimiento de su entorno social y cultural. Y como parte justamente de los aprendizajes clave, cuando hablamos de aprendizajes clave, hablamos de 3 pilares fundamentales. Los campos de formación académica, que son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración de las ciencias naturales y sociales, formación cívica y ética. Pero también un segundo pilar que es el desarrollo personal y social de las niñas y niños, las habilidades socioemocionales, la educación física, la cultura en la escuela, la salud en la escuela. Y también hablamos de la autonomía curricular, de esa flexibilidad que estamos dando a las escuelas para que puedan definir un porcentaje de su currículum. Entonces, como parte de los aprendizajes clave para la educación integral de la Secretaría de Educación Pública, estamos impulsando también el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional. Y para tal efecto, revisamos y analizamos las experiencias de México en los últimos años, en los cuales pues ustedes que han seguido estos temas han visto qué es lo que pasó en materia de educación digital, desde los temas de red escolar, de enciclomedia, de habilidades digitales para todos, de Mi Compu MX. Hicimos un estudio muy serio de cada una de las diferentes iniciativas que se habían llevado a cabo en nuestro país. Y dentro de la Secretaría, la Coordinación General de Aprende MX, que constituye el organismo de apoyo a la subsecretaría. Bueno, interesantes las palabras, haciendo énfasis en el aprendizaje. Que le vamos a hacer una pausa y regresamos con esta conferencia del subsecretario Treviño. Estamos de vuelta y pues vamos a continuar escuchando las palabras del subsecretario Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica, quien está inaugurando también este foro, el Foro Educación Experiencias en el uso de las TIC para la inclusión y la calidad de la educación. Educativos digitales que nos han sido de gran utilidad tanto para maestros, para padres de familia y para las niñas y niños. Tercer componente de este programa de inclusión digital es implementar iniciativas, les hemos llamado iniciativas estratégicas mediante alianzas con la industria y alianzas con las organizaciones de la sociedad civil que nos permiten fomentar justamente la inclusión y el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional.
El cuarto componente es ofrecer un equipamiento con conectividad a través del programa piloto que hemos denominado el Aula Aprende 2.0 en las entidades federativas. Y finalmente, el quinto componente es contar con una estrategia de monitoreo, de evaluación permanente del programa para conocer el impacto, los aciertos e identificar áreas de oportunidad. Como pueden ver, es una estrategia integral que va más allá de otros programas que se llevaron a cabo en el pasado. Entonces, a partir de estos componentes, la Secretaría de Educación Pública lo que busca es promover que las niñas, los niños y los jóvenes y el personal docente, promover en ellos las habilidades establecidas en el marco de referencia de la UNESCO, los estándares nacionales sobre tecnología educativa. Hoy día, las acciones del programa de inclusión digital se vinculan y se reconocen en el nuevo modelo educativo, en el conjunto de aprendizajes clave, en el planteamiento curricular y pedagógico del nuevo modelo educativo. Se incorpora el desarrollo de estas habilidades digitales y el pensamiento computacional en el diseño curricular como parte de estos aprendizajes clave en los diferentes niveles. Además, y como parte del tercer pilar del que les hablaba, que es la autonomía curricular, por primera vez los docentes ya pueden incorporar, y en eso el día de hoy estamos publicando en el Diario Oficial los lineamientos de la autonomía curricular, ya pueden incorporar los docentes en sus planeaciones escolares talleres enfocados a la programación, a la robótica, alineado al desarrollo de habilidades digitales, por lo cual la Coordinación General de Aprende MX trabaja de manera conjunta con la Dirección General de Desarrollo Curricular para que contribuyan ambos trabajando como equipo en el enriquecimiento de los talleres y clubes en las escuelas para ofrecer una mejor calidad de cursos en las entidades federativas. En este contexto, la Coordinación Aprende MX va a participar en lo que hemos definido como la convocatoria para seleccionar a los oferentes que serán puestos a disposición en todos los estados a través del sitio del CIGED, a través de la plataforma Aprende 2.0, para validar y evaluar las mejores propuestas y contribuir con el desarrollo de los clubes que se van a implementar en las escuelas en el marco de la autonomía curricular. Dentro de los lineamientos de la autonomía curricular, los temas de programación, de robótica, de habilidades digitales, de tecnologías de la información y comunicación son fundamentales en este campo de la autonomía curricular y vamos a estar trabajando en ello. Pues ahí está un poco del inicio de este foro que hablará de programas, como bien lo mencionaba el subsecretario, que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación dentro de la Secretaría de Educación Pública para distintas capacitaciones, como son la Ventana Aprende 2.0, México X, del cual aquí le hablamos recurrentemente sobre los cursos en línea, también la capacitación que se hace por parte del INEA a los adultos mayores con el uso de la tecnología, o por ejemplo el CONAFE, que usa la tecnología de información en la educación comunitaria. Así es, Ana Cris, interesante lo que dijo el subsecretario respecto a que se hicieron públicas en la Gaceta Oficial los lineamientos de la autonomía curricular, precisamente para ver de qué se trata y qué abarca toda esta importante curricular en el contexto del modelo educativo. Por supuesto, estas conferencias, estos diálogos, estas participaciones continuarán a lo largo del día. Se prevé una interesante plática del doctor Javier Elguera Solís, que es pues el director de educación de la Fundación Carlos Slim. Lo pueden seguir todo esto a través de las plataformas de Facebook, de redes sociales de televisión educativa. En estos momentos se están transmitiendo en vivo todas estas participaciones. Y es que, Ana Cris, las TIC son precisamente las tecnologías de la información y comunicación y se utilizan como herramientas para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos como computadoras, teléfonos inteligentes, televisores y consolas de videojuego. Gracias a sus ventajas pueden facilitar el acceso universal a la educación, reducir diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de docentes, mejorar la calidad y pertinencia del aprendizaje. Tanto es la importancia de las TIC en la actualidad que en gran parte del mundo existen programas que buscan incentivar el acceso generalizado entre toda la población para disminuir la brecha digital, no solo para niños, sino también para adultos. En nuestro país, el caso más destacado de esta dinámica tecnológica
llevó a la creación de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Pues así es, y bueno, precisamente en este contexto, Omar, México pues solamente se está insertando, está jugando su papel dentro del Concierto de Naciones en el aspecto de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para la educación. Otro ejemplo, del cual les hemos preparado un interesante reportaje, es Canadá. Ahí la realidad virtual ha alcanzado en los últimos años pues, un nivel de desarrollo sin precedentes. Gracias a las ventajas que ofrece, pues ha sido adoptada por varias disciplinas como el cine y también la educación. Conozcamos lo que surgió allí en Canadá con fines pedagógicos y la realidad virtual. Así es, vamos a Ana Cris, si nos lo permites, vamos después de este corte que vamos a ver, un corte y regresamos con esto que nos acabas de comentar. Del 21 de mayo al 22 de junio estará abierto el registro para el ingreso a la Universidad Abierta y a Distancia de México y la Secretaría de Educación Pública te invita a formar parte de su comunidad a través de sus 20 programas educativos. Si quieres mayor información, entra a la página que aparece en tu pantalla o al correo electrónico. Ya se encuentra publicado el calendario escolar para el periodo 2018-2019. Consúltalo en la página www.gov.mx/CEP. Y bueno, como les habíamos comentado, la realidad virtual pues está alcanzando en los últimos años un nivel de desarrollo sin precedentes y en Canadá se hace algo muy interesante. Vamos a ver de qué se trata. Canadá es el quinto país con mejor educación superior en el mundo debido a sus múltiples modalidades, modelos y herramientas educativas. Una que ha sorprendido es la implementación de la realidad virtual con fines pedagógicos. Imagine una excursión de niños de primaria hacia un sitio considerado una maravilla natural del mundo, pero sin tener que salir del salón de clases. Un grupo de emprendedores generó los programas necesarios para hacer de esto una realidad. Josh Maldonado es uno de ellos. Creó un software educativo de realidad virtual como parte de un proyecto universitario. Posteriormente comenzó a distribuir este programa que permite hacer un viaje a través de las células sanguíneas y la anatomía humana en diferentes colegios. Otro proyecto que también se impuso en Canadá, en específico en la Universidad de Waterloo, en Ontario, es la visita a un orfanato de 1920. Con él se pretende ayudar a los jóvenes a comprender la historia de racismo y abuso que se daba en Nueva Escocia al terminar la Primera Guerra Mundial. Este proyecto fue apoyado por la profesora Christina Llewellyn, con la aportación económica de asociaciones gubernamentales y empresariales. Y es que la iniciativa privada también observa en este tipo de desarrollos tecnológicos un nuevo mercado, tanto en Canadá como en el resto del mundo. De hecho, recientemente Google puso en marcha su programa Expeditions, que ofrece tours a distintos lugares, desde el Palacio de Buckingham en Londres hasta la Gran Barrera de Coral en la costa de Australia. Además, se están sumando diferentes plataformas para reforzar y transformar el aprendizaje, convertirlo en una actividad más interactiva. So now let's go 31 orders of magnitude in the other direction and take a look at the Milky Way. Here we see our VR planetarium. And real planetariums are amazing, but here you're in control. You can pull a constellation from the night sky, pull it right in front of you to get more information. Next up, Biology Lab. Este proyecto no solo está disponible a su máximo rendimiento en escuelas canadienses, también se encuentra en países como Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Singapur y Dinamarca. La realidad virtual aún se encuentra en sus primeros pasos. Sin embargo, se prevé que servirá como una gran herramienta de trabajo en la educación alrededor del mundo y a un corto plazo. Y en nuestro país existe poca participación de las mujeres en áreas como la tecnología y telecomunicaciones. Es por eso que surge el proyecto Conectadas. Esto es una iniciativa para unir al género femenino dedicado a la investigación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Las áreas de telecomunicaciones y tecnologías de la información son uno de los sectores con mayor crecimiento. Lamentablemente en nuestro país son disciplinas con poca participación de mujeres. Se estima que solo representan 23% de los investigadores. Debido a esta desigualdad fue creada la organización Conectadas, que busca impulsar el desarrollo profesional de las mujeres en las áreas STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es una red de más de 30 mujeres que somos líderes en materias de tecnología de información, cada una en los ámbitos empresariales, gubernamentales, ¿no? O en la academia, como es mi caso, y que decidimos unirnos para apoyarnos. A través de esta red, profesionistas y expertas en las llamadas TICs apoyan a jovencitas que desean ingresar o ya estudian estas disciplinas a fin de potenciar su liderazgo en todos los ámbitos de la sociedad y promover mejores prácticas de inclusión laboral. A la medida en que logremos impulsar el talento, el aprendizaje y el expertise de las mujeres vinculadas a estas áreas y que logremos interesar a los cuadros jóvenes en estas áreas, estos sectores se van a fortalecer y al final esto nos va a ayudar a trascender los objetivos de desarrollo sostenible, se van a beneficiar las empresas, se va a beneficiar la sociedad y vamos a lograr que la inclusión pues sea una realidad, ¿no? en estos sectores. Una de las prioridades de este grupo de mujeres es garantizar el acceso a Internet y con ello contribuir a una mejor educación. Un buen acceso a Internet te permite poder acceder a una plataforma virtual donde tú puedes aprender, ¿no? Es decir, te potencia el uso del derecho de la educación. Conectadas busca también que tanto medios de comunicación, libros de texto y plataformas digitales eviten contenidos que estereotipen a la mujer. Hay que entender que la igualdad es algo de mujeres y hombres y de la sociedad, que la igualdad nos beneficia. Tenemos que hablar mucho de la igualdad, educar en perspectiva de género, trabajar con las áreas de comunicación en la importancia de desarrollar lenguaje incluyente. Para las mujeres que forman parte de Conectadas, la educación con perspectiva de género debe empezar en la familia y ser fortalecida en la escuela. Si queremos que una sociedad sea justa y sea equitativa, tenemos que empezar por los niños. Tenemos que empezar a que ellos diferencien cuáles son las actividades de un valor de equidad o de un valor igualitario para hombres y mujeres, ¿no? Que tu remuneración no sea mayor si eres hombre, ¿sí? O que si eres mujer tengas que quedarte callada. Es así como Conectadas apuesta por incluir a las mujeres en las industrias de tecnologías y las telecomunicaciones, que se consolidan como un abanico de oportunidades con un gran potencial para impulsar el desarrollo económico de nuestro país. Y vamos ahora a ver una cápsula que nos comparte el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, que es producido por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. En esta ocasión nos presentan, en colaboración con algunas de las agencias y televisoras que pues colaboran con ellos, cómo algunas empresas desarrollan una nueva técnica para el tratamiento sustentable de aguas residuales. En la ciudad de Mar del Plata, en la costa atlántica de Argentina, un proyecto de investigación se propone recuperar el agua. El saber científico intenta dar respuesta a una ciudad turística que consume mucha agua, ensucia una gran cantidad y la descarta en el mar. Por otra parte, sus acuíferos no se están renovando como en otras épocas. Estamos ahora en una planta que es una planta experimental que está validando, es decir, que está probando una tecnología que ya está desarrollada para ver si funciona a cielo abierto, para recuperar la totalidad del agua residual que todos producimos en nuestros hogares. No lo podemos aplicar a nivel de ciudad, por ejemplo, son 140 millones de metros cúbicos por año que se consumen acá, pero sí que estamos en condiciones de recuperar el agua de, por ejemplo, un domicilio particular de 4 personas, de 6 personas, de 10 personas, una aglomeración urbana de 400, de 500 personas, sin consumo energético y con un mecanismo que está basado en la actividad de bacterias que están naturalmente en el suelo y que nosotros hemos domesticado de alguna manera para que trabajen mucho más rápido. El proyecto tiene financiación de la Unión Europea desde el año 2009 y los responsables aseguran que si se instalara una planta de estas características en cada manzana, no harían falta la red de cloacas. Información de la Dirección de Contenidos Audiovisuales de la Universidad Nacional de Mar del Plata para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC.
Y bueno, pues ya está lista aquí nuestra invitada especial de este día, quien es Noemí Maciel Díaz. Ella es pues una joven muy inteligente, en el sentido de que pues logró obtener una beca dentro del proyecto Paulo Freire en Uruguay, y precisamente nos platicará de su experiencia. Noemí, es un placer saludarte. Gracias por estar con nosotros en Interfaz. Igualmente, mucho gusto. Antes de que nos platiques un poco tu experiencia, me gustaría que nos platicaras cómo obtuviste esta beca, cuáles fueron los principales requisitos, por qué tú sí y otros jóvenes no pudieron accesar a esta beca, y quiénes la otorgan y a quiénes la otorgan. Sí, es una beca de movilidad académica internacional. Proyecto Paulo Freire es el nombre que ella tiene. Está coordinada por la DGESPE y la Organización de Estados Iberoamericanos. Hay diferentes requisitos, entre ellos tener un promedio. Cuando yo leo la convocatoria, el promedio era mínimo de 8.5. Creo que en la actualidad ya lo han elevado un poco más. La demanda es bastante. Sin embargo, pues yo contaba con un buen promedio en ese entonces, tenía promedio de 9.9, lo que me ayudó a tener un buen lugar en la prelación para la selección, documentación básica, pasaporte vigente y pues ser un alumno regular como parte de los estudiantes que estamos destinados a ser profesores. Esa beca era específicamente para ellos. Para las normales. Para las normales públicas de México. Correcto. Noemí, ¿por qué Uruguay? Hemos tenido aquí a muchos becarios, muchos normalistas que se han decidido irse pues, a estudiar un curso de inglés a Canadá, a Estados Unidos, incluso a Francia, etcétera. ¿Tú por qué escogiste tratar de conseguir esta beca e irte a Uruguay, a Sudamérica? Sí, el país receptor, pues teníamos varias opciones. La beca ofertaba 17 diferentes países. A mí me atrajo Uruguay porque tiene una característica particular, que cuenta con el segundo lugar en nivel de alfabetización en América Latina. Es un país bastante pequeño, tiene 3 millones de habitantes, que es un tercio de la población de la Ciudad de México tan solo. Sin embargo, tiene bastantes logros en cuanto al aspecto académico, que era mi enfoque. Yo voy a ser docente, entonces pues me interesaba más esa parte, no la parte académica. Sí, algunos compañeros tuyos que han estudiado o que estudian también o ya terminaron las normales han ido a estudiar inglés, ¿no? A Canadá, a los Estados Unidos. ¿Tú qué fuiste a estudiar allá? ¿Cuáles fueron las materias? Y cuéntanos cómo es ese ambiente también académico, los jóvenes, si habían gente de otros países o principalmente eran uruguayos. Sí, esta beca tiene otra intención, no conocer otro idioma, sino más bien formarnos. Yo me encontraba en el 7º semestre, actualmente ya soy docente, sin embargo en ese entonces la beca tiene la intención de que conozcamos el sistema educativo de otro país. De esa manera pues yo me inserto al instituto que me recibe, que es el Centro Regional de Profesores del Suroeste, en donde vivo 2 meses, comparto la instancia, el dormitorio con compañeros que también están estudiando lo mismo que yo aquí en México. Yo aquí estudié la licenciatura para educación en español y allá pues me encuentro con que es diferente el programa. Ellos tienen 2 áreas, literatura y español. Yo me enfoqué más a literatura, que después me sirve para escribir mi documento recepcional y obtener el grado aquí en México, pero pues la convivencia con mis compañeros allá fueron uruguayos, también fuimos mexicanos, fue un grupo de 10 mexicanos de diferentes estados de la República, lo que enriqueció bastante la experiencia. Pues sí. Bueno, ya entendimos muy bien que académicamente fue una experiencia muy rica, pero seguramente también personalmente. Cuéntanos un poco de lo que viviste. Estábamos platicando un poco de cómo son los uruguayos, lo que comías, cómo te adaptaste a este nuevo círculo. Sí, es una experiencia completamente enriquecedora en todos los sentidos, no nada más académico, sino personal, social. Conocer un país que está muy alejado, son 13 horas de vuelo tan solo desde la ciudad, y encontrarnos con otro acento, con otra cultura, diferentes maneras de preparar los alimentos, bebidas típicas, por ejemplo, el mate, que era un sabor bastante amargo para nosotros, pero también nos incorporamos a esa cultura, lo probamos, convivimos con ellos y al final incluso hasta el acento llega a ser un poco contagioso, ¿no? Es una experiencia muy rica. ¿Y cómo te ha impactado? ¿Cuándo terminó la beca? ¿Cuándo regresaste a México? Yo me voy del 9 de septiembre al... ¿Del año pasado? Del 2016. Yo estoy 2 meses. Regreso en octubre, el 30 de octubre, y me incorporo de inmediato pues al trabajo aquí en la Ciudad de México. Ya han pasado varios meses, que justamente quería ir direccionar mi pregunta. Ya han pasado varios meses, ya viéndolo en perspectiva, ¿cómo ha cambiado tu visión después de esta beca?
cómo ha cambiado tu percepción, no solo de tu enseñanza, sino de tu vida personal, ¿no? ¿Cómo te has querido proyectar después de esta beca a futuro? Sí, esta beca me amplió mis horizontes, me ayudó a conocer pues cómo la educación en otros países, no nada más una mirada aquí en México, incluso poder mirar a México desde afuera, desde otro lugar, me permitió conocer pues cómo es el sistema educativo, compararlo, a lo mejor algunas áreas de oportunidad, fortalezas que tenemos, contrastar algunos conocimientos, la manera en que, no sé, el control de grupo, cómo llegar a los alumnos. Yo soy docente de secundaria y es una población complicada, sin embargo, adquirir esas estrategias en otro país pues me ayudó a mejorar mi formación aquí en México y posteriormente a la hora de ingresarme a las aulas, pues creo que he podido compartir todo eso con los alumnos y tantas generaciones que vienen. Claro. ¿Qué le dirías a pues, todos los jóvenes que nos están viendo y que todavía no se deciden o que incluso no están considerando países de América Latina, ¿no? Es normal que uno cuando quiera hacer un intercambio, una beca, quiera irse lo más lejos posible, lo más diferente posible, pero a veces no nos damos cuenta de la riqueza que nos estamos perdiendo en esos países. Que se atrevan, que lo intenten, que lean siempre que estén al contacto con las convocatorias, que sí, la educación en México es complicada, sin embargo hay muchas oportunidades y a veces no las conocemos por desinformación, que tengan contacto con los profesores, que conozcan de estas oportunidades que se nos brindan, porque son experiencias que nos cambian la vida por completo. Creo que salir del país, estudiar en otro lado, convivir con la gente de otros países, pues nos enriquece en muchísimos aspectos. Pues muy rica tu experiencia, muchísimas gracias Noemí Maciel Díaz, seguramente esto ya lo aplicarás con tus estudiantes, seguramente es parte de tus constantes pláticas con ellos, lo que viviste allá y seguramente los estarás motivando para que el día de mañana ellos sean los que tomen las maletas y se vayan a viajar por medio de una beca. Y bueno, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros compartiendo tu experiencia, Noemí, muchísimo éxito, siempre un placer hablar con maestros que cambian. Y sobre todo resaltarnos la constante que es que en México hay oportunidades, hay que tomarlas y que es una gran experiencia, ¿no? Mucho éxito en todo lo que emprendas a partir de ahora. Gracias a ti, Noemí. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Y bueno, ayer les mostrábamos, abríamos con eso el programa de Interfaz, la primera parte del reportaje especial sobre la implementación del nuevo programa deportivo de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ahora ya está aquí nuestro compañero Eduardo Gaitán para que pues, nos hable de la segunda parte y nos contextualice. Así es, Ana, qué gusto saludarte, Omar, ¿cómo estás? Igualmente, bienvenido. Bienvenido, Lalo. Muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente estamos hablando de una de las instituciones más exitosas en términos no solamente académicos, sino también deportivos del país. Lo estuvimos viendo a lo largo de 2 semanas, hace más o menos un mes, con la Universidad Nacional, en la que los Leones Negros se consolidaron como el segundo lugar y amenazan con arrebatarle a la Universidad Autónoma de Nuevo León ese primer lugar. Mira, pues muy están interesante, muy cerca. muy peleado. 2 grandes instituciones. Exactamente, 2 grandes instituciones y podría ser abismal la diferencia entre la Autónoma de Nuevo León y la UDG en cuanto a medallas se refieren. Ganaron los Tigres, o los Tigrillos, 47 medallas de oro en la Universidad Nacional, por 27 de oro de la UDG. Son 20 de diferencia. Pero la UDG le ganó con 10 medallas de oro al tercer lugar, que es el Instituto Tecnológico de Sonora. O sea, estamos hablando de otro abismo, ¿no?, entre el segundo y el tercer lugar, gracias al buen desarrollo deportivo que han implementado en la UDG. Y sabemos que cuando en el deporte van bien, en lo académico van muy bien. Fenomenal. Exactamente. Y ahora, algo muy interesante, son 25 años los que ya los deportes universitarios van a tener que implementar en sus deportistas, hasta 25, ahorita son 27, pero van a ser 25, entonces la exigencia será mayor. Pero ¿qué les parece si vemos esta segunda parte de la Universidad de Guadalajara? Este es su programa deportivo. Integración, el sentido de pertenencia a una exitosa institución en el plano académico y deportivo, motivados a ser estudiantes de excelencia, deportistas competitivos y profesionistas con visión de futuro. La base de todo, o sea, de mi formación, de mi motivación y ser un ejemplo en un futuro.
Formar parte de la Universidad de Guadalajara como estudiante y atleta refiere a desarrollar una vida universitaria de alta calidad con un nivel académico privilegiado. La UDG es considerada una de las 5 mejores universidades de México. En lo deportivo, amaga con convertirse en número 1 de nuestro país. Para mí es un honor y satisfacción representar la Universidad de Guadalajara, ya que ha sido la que me ha dado el apoyo. En donde yo estudio realmente la carrera que me gusta, en donde yo me desempeño y me desenvuelvo en el deporte. Como vimos en la primera entrega, la Universidad de Guadalajara ha crecido exponencialmente hasta ubicarse en el segundo puesto en términos deportivos, tan solo por detrás de la U de Nuevo León. La extensa plantilla de 270,000 alumnos ha llevado a la institución a desarrollar un amplio abanico de posibilidades multidisciplinarias, desde la formación de profesionistas con un futuro promisorio, difusión de actividades culturales, hasta la detección de talentos deportivos. Muchos de ellos nos representarán en competencias internacionales. Su objetivo es claro: ser la universidad número 1, el semillero deportivo más importante de México. Somos un equipo muy grande, una estructura, un programa que esperemos que continúe así, esté quien esté, con esta estructura podemos llegar a ser el primer lugar del país. Las disciplinas en las que los Leones Negros se han especializado son la lucha universitaria, esgrima, levantamiento de pesas, karate-do y bádminton, por mencionar solo algunas. Para muestra basta un botón. La lucha brindó a la Universidad de Guadalajara 10 medallas de oro en la pasada Universiada 2018. Es la primera, por así decir, medalla de oro nacional que gano. Había ido a 2 Olimpiadas nacionales y había agarrado bronce. La verdad es un orgullo, la verdad me soy muy orgulloso. Me gusta mucho representar a mi universidad y pues me gusta mucho formar parte de este equipo. Pues me siento muy contento, la verdad estuve trabajando para esto, fue mi objetivo y lo cumplí de la manera correcta. Estoy muy feliz. Los resultados son consecuencia de la correcta planificación y metodología. Desde el ingreso a nuestros deportistas que vienen de las preparatorias, se forma un currículum de ellos, se hacen pruebas físicas. Paola Padilla, karateca mundialista y campeona panamericana. La triatleta Vanessa de la Torre, 4º lugar en el Mundial de la Especialidad y con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la mira, son solo algunos de los baluartes de la UDG, de quienes continuaremos escuchando sin duda grandes cosas en un futuro cercano. Pues muy interesante, Jorge, sin duda, gran institución. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lalo Gaitán. Muchísimas gracias, Lalo Gaitán. Tenemos para ustedes regalos para que sigan cultivándose, sigan estudiando. Tenemos 2 libros que nos envía la Secretaría de Cultura. Tenemos El origen de las especies de Darwin, uno de los libros que ha cambiado la historia de la ciencia, de la humanidad entera. Y tenemos La risa de Henri Bergson. Ahí tienen los teléfonos en su pantalla. También nos pueden mandar un mensaje a Twitter, @AIEDMX. Así es, tenemos 3 y 3, así que llámenos y son de ustedes. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana con más información Interfaz. Gracias, Lalo. Gracias, Lalo. Muchas gracias. Gracias, Griselda. Gracias a todos. Hasta mañana.